Las campanadas de los dados. El viento ululaba fuertemente en la fría noche de noviembre, mientras en el pequeño pueblo de Santa Brígida, los habitantes se resguardaban en sus casas, temerosos de la historia que circulaba en susurros. Se decía que, cada vez que la campana de la iglesia sonaba a la medianoche, los dados de un extraño juego desaparecían de su lugar y caían en la oscuridad, trayendo consigo un terror inimaginable. Diego, un joven aventurero del pueblo, siempre había sentido curiosidad por lo desconocido. Desafiando advertencias, decidió que era hora de desentrañar el misterio de las campanadas y los dados. Armado de valor y una linterna, se dirigió a la antigua iglesia que dominaba el paisaje del pueblo, un edificio desvencijado y cubierto de un silencio ominoso. Al llegar, la puerta chirrió como si hubiera estado esperando su llegada. Advertido por un escalofrío que se le instaló en la espalda, Diego entró. Las sombras danzaban a su alrededor mientras el aroma a humedad impregnaba el aire. En el altar, una mesa de madera desgastada sostenía un juego de dados, notablemente antiguos, con inscripciones que parecían susurrar secretos olvidados. Poco antes de la medianoche, la iglesia se sumió en un silencio absoluto. Diego sintió que el tiempo se detenía. Como si las estrellas y el universo entero estuvieran conteniendo el aliento, el sonido de la campana resonó en el aire. 1, 2, 3. Se detuvo en la séptima campanada, y el mundo pareció volverse gris. Los dados temblaron en la mesa. Con una mano temblorosa, Diego los tomó. Al lanzarlos, sintió como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el suelo, atrapándolo en un trance. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver cómo los números en los dados comenzaron a brillar con una luz sobrenatural. En ese momento, escuchó risas lejanas y ecos de lamentos. La siguiente campanada resonó como un trueno, seguida de un aire viciado que invadió la iglesia. Wenceslao, un anciano del pueblo, había contado historias de qué pasaba con aquellos que se atrevían a jugar ese oscuro juego. Las almas perdidas de aquellos que nunca volvieron estaban atrapadas en los dados, un castigo eterno por su avaricia y la búsqueda de poder. Diego sintió que una sombra se cernía sobre él, y aunque quería correr, sus piernas parecían estar pegadas al suelo. Los ecos comenzaron a resonar más fuerte, distorsionándose entre la risa y el llanto. Una figura oscura emergió de la penumbra. Era alta, de forma indefinida, pero tenía ojos que ardían como brasas. Se acercó lentamente, y la linterna de Diego parpadeó frenéticamente. La figura extendió una mano huesuda hacia él, y un frío helado le recorrió la espina dorsal. «Sigue jugando, joven», susurró con una voz que parecía múltiples voces a la vez. «Síguelo sin miedo, pero ten cuidado con lo que deseas. Todo tiene un precio». Diego, temblando, lanzó los dados de nuevo, cada vez más consciente de que cada esfuerzo por escapar lo ataba más a aquel lugar. El sonido de los dados al caer era ensordecedor. 7, 4, 1. Los números danzaban en su mente, maldiciéndolo, como si estuvieran procesando algo más allá de su entendimiento. Él había invocado algo, pero no sabía qué. La figura sonrió, y el aire se llenó de una risa demoníaca. Una de las campanas se rompió en el campanario, resonando aún más fuerte, como si anunciara una muerte inminente. El anciano Wenceslao había alertado sobre la campanada de los dados, un símbolo de que una vida sería apagada en la noche. De súbito, el suelo tembló y el altar se agrietó. El espíritu de un antiguo jugador de dados emergió de la cháchara, llevándose consigo a las almas que había atrapado, en una vorágine de sombras y gritos. Diego sabía que debía salir, pero estaba atrapado. Dialectos de otros tiempos lo envolvían, narcotizándolo con sus cantos. Finalmente, con un último esfuerzo, lanzó los dados con todas sus fuerzas, y un silencio aterrador se apoderó de la iglesia. Las luces parpadeaban hasta que se extinguieron, dejando a Diego en la más densa oscuridad. El eco de los dados girando en el aire resonó alrededor de él, atrapando sus últimas esperanzas. Cuando las campanas de la medianoche cesaron, todo quedó en silencio. Diego desapareció sin dejar rastro, víctima de un juego cruel al que nunca debería haber jugado.
En el pueblo, cuando los aldeanos se atrevieron a salir a la madrugada, los ecos de un nuevo jugador resonaban, introduciendo una leyenda más a las historias de Santa Brígida. Al caer la noche, el jarabe frío que era el aire ahora contenía advertencias, pues el eco de los dados y las campanadas siguió sonando, como un recordatorio de que algunos misterios nunca deben ser desenterrados.